Hoy, el Hospital Base San José de Osorno nos ha convocado a este seminario inaugural para la planificación estratégica del Hospital Base San José de Osorno 2025-2035. Un espacio que nos llena de entusiasmo y que nos posiciona ante el gran desafío de proyectar el quehacer de nuestra institución en los próximos años. Para iniciar esta actividad, invitamos a pasar al director del Hospital Base San José de Osorno, señor Julio Vargas, quien nos compartirá unas palabras de bienvenida. Buenos días, gracias por acompañarnos a las visitas, gracias por seguir apoyándonos y empujando desde adentro también a los funcionarios, a las distintas jefaturas. Lamentablemente nuestro auditorio cada vez se nos hace más chico, así como se nos hace chico el hospital, también se nos hace chico el auditorio, pero yo sé que después, y les pido por favor la réplica de esta actividad con sus equipos, principalmente obviamente con sus subrogancias y con el resto del equipo, tratar de comentarles a todos que esto es el inicio, es solo el puntapié inicial de un proceso muy importante para nosotros. Hemos tratado en el último tiempo, que ya venimos incluso desde antes de la pandemia como hospital, a darle un eje central a lo que es planificación, ¿ya? Y la importancia que tiene este proceso para nosotros, de hacerlo de una manera sistemática y también con una mirada también científica respecto a la administración y organización de un establecimiento hospitalario. Creo que de esta forma nosotros, con este proceso de planificación, lo que vamos a hacer es centrar o fijar nuestra carta de navegación hacia el futuro, pudiendo centrar nuestras principales estrategias en lo que es nuestro foco, nuestro centro, que son los usuarios. Entonces podemos ir organizando, planificando, fijando primero los objetivos, después nuestras estrategias, como para, por último, a través de los planes anuales principalmente, y ahí factor esencial han sido nuestras subdirecciones administrativas para guiar las tácticas y hacer todo que tenga una gran coherencia, esté enfocado a nuestro centro, que son los usuarios, y principalmente los de nuestra provincia, pero últimamente también, gracias a la capacidad del equipo interno de trabajo, no solo los usuarios de nuestra provincia, y apostamos también de una manera importante a eso, apoyando muchas veces a establecimientos de la 12ª región, de la 10ª región y también de la región de los ríos, ¿ya? Una cuestión quizás para todos impensada hace unos años atrás y que ha sido posible gracias al trabajo y visión que han tenido nuestros directivos durante, yo calculo más o menos los últimos 20 años de un trabajo sistemático al respecto. Para este proceso nos hemos apoyado en una institución que ha crecido, que se ha desarrollado y que ha demostrado también que a través de su planificación y de su organización ha podido dar un gran salto, que es la Universidad de los Lagos. Yo quiero dar un agradecimiento porque nos van a ayudar a incorporar la academia adentro de nuestra institución, proceso que para lo cual nosotros es importantísimo. Así que reitero mis agradecimientos, el acompañamiento de sus profesionales para nosotros es esencial para hacer quizás un aprendizaje, como muchos le llaman el benchmarking, de lo que ellos pudieron hacer en un proceso ya hace un par de años y que les ha dado muy buen resultado. Y además nos une, por decirlo de forma simple, somos dos instituciones públicas, pero darle el verdadero sentido a dos instituciones públicas de gran relevancia para la comunidad, para nuestra provincia y para el desarrollo. Se une la academia con los científicos y ahí es donde nosotros queremos y estamos apostando también al desarrollo de nuestro recurso interno. Agradecemos las palabras del director del Hospital Base. Invitamos también a pasar adelante al estrado al director del Servicio de Salud Osorno, señor Rodrigo Alarcón, para que nos dirija unas palabras. Buenos días a todos, buenos días a todas. Feliz que nos inviten, feliz de poder acompañarlo. Y feliz también de que sea en este momento. Este es un momento donde hemos pasado, estamos terminando de pasar un invierno que no ha sido fácil en lo financiero,
y que en general no ha sido fácil, ¿ya? Pero el hospital lo pasó tranquilo, no dejó de lado su lista de espera, mantuvo los estándares que ha logrado instalar en urgencia, y eso habla muy bien de cómo se organizan. Y la pregunta estratégica, ¿cierto?, es que ustedes se tienen que responder ahora, dónde quieren estar. Porque en definitiva, donde ustedes estén es donde prácticamente toda la red va a estar de aquí a 10 años más. En octubre del año pasado, entonces, teníamos claridad de que este hospital se iba a reponer. Teníamos claridad, de hecho hoy día estábamos en el proceso de búsqueda y compra de terreno, en el proceso de definición del modelo de gestión, en definición de ir a conocer otras realidades, porque de alguna manera nos tenemos que imaginar algo que no conocemos. Nosotros no tenemos un hospital con todas las especialidades, con todas las subespecialidades, con todos los espacios, con todas las complejidades, con toda la tecnología y con todo el personal que la provincia merece. Y ese no es un sueño. Hoy día no es un sueño, no es una, como dicen los abogados, no es una mera expectativa, es un hecho cierto, porque ya está definido, está normado, qué sé yo. Y ahora depende de ustedes, de nosotros también, por supuesto, pero depende de ustedes agotar todos los pasos para que esta cosa se vaya convirtiendo en una realidad. Yo los quiero invitar a conocer un poquito de nuestra historia, muy en resumen. Mañana es nuestro aniversario, cumplimos 50 años acá, como nuevo hospital, pero vamos a ver también de que nuestra historia hospitalaria en Osorno tiene varios años más que 50. Así que reitero sus agradecimientos y los invito a ver este hermoso video. Gracias. En 1558, el gobernador español García Hurtado de Mendoza fundó Osorno. 2 años después comenzó la construcción del Hospital San Cosme y San Damián, administrado por los franciscanos. Este establecimiento fue catalogado como uno de los primeros 5 hospitales de Chile. Sin embargo, en 1604 el hospital fue destruido junto con la ciudad tras un enfrentamiento entre españoles y el pueblo mapuche. A comienzos del siglo XIX, Osorno contaba solo con una consulta médica, lo que sumado a pandemias y desastres hizo urgente la creación de un nuevo hospital. En 1886 se fundó el primer hospital de la repoblación. Allí se trataban enfermedades como reumatismo, resfríos, afecciones bronquiales y pulmonares, ETS, especialmente sífilis. Luego del terremoto del 60 en Valdivia, el hospital de Osorno sufrió graves daños y la comunidad comenzó a impulsar una campaña para la construcción de un nuevo establecimiento. Así, el 3 de octubre de 1974 fue inaugurado el nuevo Hospital Base San José de Osorno, ubicado en Las Quemas con 17.000 metros cuadrados de superficie para una población superior a 120.000 personas, lo que motivó a desarrollar el proyecto de normalización del hospital. El 2010 se entregó la primera de las 3 etapas contempladas en el proyecto de normalización, con una inversión que alcanzó los 35.000 millones de pesos. El renovado hospital se proyectó con 5 pisos, 11 pabellones quirúrgicos, salas de parto y 18 camas de cuidados intensivos e intermedios, servicios de hospitalización y pensionado. A su vez, el proyecto consideró una inversión de 10.000 millones de pesos en equipamiento del más alto nivel. El proceso de normalización del hospital y los años siguientes se vieron marcados por pandemias y desastres naturales. Desde la pandemia H1N1, la fiebre Q, que provocó el cierre por casi un año del banco de sangre del hospital, la fiebre porcina y hasta un terremoto azotaron al país y a la ciudad de Osorno.
En 2020, la pandemia del COVID-19, sin lugar a dudas, fue la más compleja de todas, afectando a más de 500 millones de personas en todo el mundo. Puntualmente, en Osorno se hospitalizaron más de 2.000 pacientes con diagnóstico COVID-19. El hospital debió triplicar su capacidad de ventilar a pacientes en unidades críticas. Todas las unidades clínicas y administrativas del hospital tuvieron que sobreexigir esfuerzos para dar respuesta a la pandemia. El laboratorio llegó a procesar diariamente 2.000 muestras de exámenes. La pandemia puso a prueba a todo el personal de salud, quienes vivieron en primera línea el sufrimiento y agotamiento, no solo por la labor que realizaron, sino también porque muchos sufrieron la pérdida de un ser querido. Sin lugar a dudas, la pandemia sacó a relucir el lado más honesto, comprometido y solidario de cada uno de los funcionarios, legado que permanecerá por siempre en la historia del país y, por supuesto, de la provincia de Osorno. Debido a la alta demanda de la comunidad por hospitales más modernos y que se ajusten a los estándares y normas mínimos exigidos, se autorizó la reposición de los hospitales de Río Negro, Puerto Octay y Purranque. Este último como establecimiento de mediana complejidad que junto a los nuevos hospitales de San Juan y Quilacahuen vendrían a modernizar completamente la atención de salud hospitalaria de la provincia. A su vez, se aprobó la reposición del Hospital de Osorno en Rahue, proyecto que busca reducir las brechas existentes en pabellones, camas, servicios de apoyo, dotación de recursos humanos, infraestructura y equipamiento. El gran desafío es planificar y visualizar cómo queremos que sea nuestra red asistencial. Para ello es clave el trabajo en equipo y la gestión en red, que considere el trabajo de todos los actores involucrados. Atención primaria de salud, el Servicio de Salud de Osorno, hospitales de la red, asociaciones de funcionarios y la comunidad en todo su espectro. El foco y el desafío se traduce en entregar una mejor calidad y atención en salud, de manera eficiente y cercana a la comunidad, que nos permita entregar salud a nuestros pacientes en la forma más oportuna posible y alcanzar la excelencia en cada acción que realicemos. Para comenzar entonces con las exposiciones, damos la bienvenida al señor Sergio Zuloaga Marín, ingeniero comercial y magíster en finanzas por la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como director regional de los lagos del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, cargo que ocupa desde el año 2019. Cuenta con una vasta trayectoria en el sector público y privado, con especialización en finanzas, administración y gestión territorial. Además, ha sido profesor universitario en materias económicas y financieras. El señor Zuloaga será el encargado de abrir este seminario con su charla titulada Contexto Regional. Hola a todos y todas, muy buenos días. Primero quisiera saludar a las autoridades, digamos, que hicieron la introducción, también a los expositores y a todos los presentes. La idea acá un poco es hacer un contexto económico regional enfocado más bien a lo que es la parte económica, social y también datos, digamos, de población que quiero dar para dar un marco y espero que les pueda servir. Respecto al INE, al Instituto Nacional de Estadística, comentarles que somos el organismo encargado de producir las estadísticas oficiales del país. Estas estadísticas se levantan a través de encuestas, de registro administrativo y otros. Como INE producimos más de 70 productos estadísticos. Probablemente los más conocidos que ustedes puedan hacer referencia es la Encuesta Nacional del Empleo, la ENE, el IPC, el Índice de Precios al Consumidor, y también los censos, ya censo de población y vivienda, censo agropecuario y forestal. Recientemente acabamos de finalizar un censo de población y vivienda, así que ahí les voy a dar también algún marco de información para que ustedes lo tengan presente. Nosotros somos los encargados de los datos oficiales del país y en ese sentido tenemos que recordar que toda la información esté bajo el secreto estadístico, pero sí podemos entregar esta información a nivel agregado y que sirva
de insumos para los distintos sectores, digamos, sea salud, educación, también sector privado, para tener información. ¿Y de qué nos sirve esta información? Para poder tener algunas conclusiones. Por ejemplo, que somos la tercera región del país con más visitas de turistas. Ya, ese es un dato en base a uno de lo que nosotros vamos haciendo, la encuesta mensual de alojamientos turísticos, eso nosotros lo podemos medir. Otro ejemplo, la segunda región con el mayor desembarque pesquero del país, la región con mayor participación en el sector acuícola, que esto ya es más conocido, también lo que tiene que ver con la producción de salmón. También nosotros representamos el 13,2% de las unidades productivas agropecuarias del país, siendo la segunda región más importante del sector luego de la región de la Araucanía. En este ámbito se ubica en el primer lugar en la recepción de leche a nivel nacional para el año 2023. Considerando también a la región de los ríos, concentramos la mayor producción de carne bovina, ubicándose en primer lugar a nivel nacional, y es la segunda región con la tasa de desocupación más baja del país, de acuerdo a la última encuesta nacional de empleo. Lo que les quiero comentar acá es fundamentalmente que esta información, estos insumos nos permiten ir conociendo nuestra región, ir tomando esta información como característica para distintos ámbitos. Acá estaba dando el ejemplo de alguno de estos. En términos de población, comentarles que en el censo 2017 se censaron en la región de los lagos 828.708 personas y en la provincia de Osorno 234.122 personas, siendo la comuna de Osorno la más grande, digamos, en términos de población, con 161.460 personas. Ya, eso es la población que se censó en 2017. Ahí está la población en la vivienda, digamos, y las proyecciones de población están al final, en la última columna, que habla para la región de los lagos sobre 900.000 personas y hay 250.000 más o menos para lo que es la provincia de Osorno con todo el desglose. Esta información, me voy a referir al final de la presentación, se va a actualizar justamente con la información del Censo de Población y Vivienda y que efectivamente va mostrando cambios, digamos, en esto, sobre todo en el caso de algunas comunas y en general de nuestra región, digamos, de lo que fue producto de la pandemia, que igual hubo cierta migración, ¿no es cierto?, del norte para acá, entonces eso se va a estar reflejando posteriormente. Respecto a la encuesta nacional del empleo, nosotros medimos el mercado laboral. Aquí comentar que nuestra tasa, como les comentaba, es la más baja, de un 4,7%. Se diferencia, digamos, un poco más baja en hombres que en mujeres, el promedio es 4,7% y es la segunda más baja, digamos, del país. Para que se hagan una idea, a nivel nacional está sobre el 8%, el 8,7% la tasa de desempleo. Aquí está como está la provincia de Osorno, digamos, que está, digamos, un poquito más alto que el nivel regional, pero más o menos en el marco. Acá yo creo que hay un desafío en la tasa de ocupación. La participación de la provincia de Osorno fue un 54,8%, que se comporta más o menos con lo que es la región, pero acá nosotros a nivel de otros países están un poco más bajo, ¿ya? Eso se debe muchas veces a que poder estar en el mercado laboral, digamos, es complejo para algunas personas, digamos, pero aquí hay un potencial. Hay países, digamos, que tienen tasas más altas y en ese sentido podrían estar más personas en el mercado. Hay diferentes situaciones que pueden explicar esto, después si quieren lo podemos ver con más detalle, cualquiera que quiera saberlo, pero finalmente hay un potencial de personas que no están trabajando y están en edad de trabajar y podrían estar haciéndolo. También tenemos la encuesta suplementaria de ingresos que levantamos en los últimos trimestres de cada año, así que aquí da un poco el valor que ingreso medio mensual de la región de los lagos fue de 658.000 pesos. ¿Ya? Esto difiere un poco, digamos, también pasa lo mismo, que se esta brecha en diferencia, digamos, entre hombre y mujer, pero fue 658.000 pesos el ingreso medio mensual. Entonces se calcula de forma líquida para que lo tengan en consideración. La mediana, digamos, fueron 502.139. Ahí, ¿cuál es la diferencia? Para que ustedes quizás lo manejan, pero para que lo tengan claro,
El promedio se considera todo el promedio, digamos, de las personas que son estos 680.000 pesos, y la mediana considera el 50% que gana menos que ese monto, que en este caso son los 500.000 pesos. O sea, del trabajo hay un 50% que gana menos y un 50% que gana más. El promedio, la media tiende a ser mayor porque considera todas las remuneraciones, digamos. Pero acá lo que muestra este gráfico es que hay un 50% de las personas que trabajan acá en la región que ganan 502.000 pesos o menos. Aquí está el promedio, un comparativo del ingreso medio mensual a nivel nacional. Como ahí se puede ver, hay ciertas regiones que sobresalen, que son fundamentalmente Antofagasta, la región metropolitana, también Magallanes, Aysén, y después yo diría que hay un poquito más de nivelación respecto a la otra. Lo mismo con lo que es la mediana, digamos, este 50% que gana más o menos, que en nuestro caso eran los 502.000 pesos, efectivamente en Antofagasta, la región metropolitana de Magallanes, si se dan cuenta, es un poco mayor, digamos, en relación a todas las demás regiones. Aquí también hay cierta otra diferencia. Las personas asalariadas del sector privado recibieron ingresos medios de 692.000 pesos, mientras quienes trabajan por cuenta propia 422.000 pesos. Ahí también se aprecia esa diferencia. Otro tema que quería comentar acá, antes de pasar a algunos datos y después dar el dato demográfico, es que nosotros en la encuesta nacional del empleo también es muy necesario hacerla, porque hay un 30% del empleo que es informal, ¿ya? Y ese empleo también hay que medirlo, ¿ya? Porque si no sería más fácil y se podría usar registro administrativo. Pero este empleo informal, que muchas veces tiene que ver con cuenta propia, hay que medirlo, ¿ya? Y en eso se basa también la encuesta nacional del empleo, que tiene que ser comparativa, digamos, con todo el país y también a nivel internacional. Estadísticas, quería mostrar la producción de carne en vara, de ganado bovino aumentó 8,4% en 12 meses. Como le mostré dentro de las primeras láminas, nosotros somos de los principales, lo mismo que en términos de leche recepcionada, si bien disminuyó, somos de las regiones con mayor importancia de esto. Y lo otro, y cambiando un poquito de tema, después de dar este contexto, quería comentarles que nosotros tenemos geodatos abiertos en que uno puede obtener distinta información relevante que está en nuestra página web. Es importante porque tenemos distintos datos que tienen que ver con plataformas de datos geoestadísticos, indicadores CIEDU, de calidad de vida, datos vecinos, microdatos, directorio nacional de empresas, parcelas de agrado, maestro de calle y todo. Y hay información que nosotros tenemos en nuestra página web y está pública, ya es pública, está en www.ine.cl. Y también tenemos mapas, digamos, por región, por provincia, por comuna, y también llegamos a entidades y manzanas, ¿ya? ¿Esto por qué lo comento? Porque nosotros, como les comentaba, nosotros somos los encargados de entregar los datos oficiales del país. Y siempre tenemos que recordar el secreto estadístico de las personas. O sea, nosotros nunca vamos a dar la información ni de una empresa, ni de un hogar, ni de una persona, ni de una vivienda, pero a nivel agregado, como estadística se entrega. Y en ese sentido, nosotros podemos determinar incluso a niveles de entidades de manzana la población que hay, el rango de edad de esa población, ya por sexo y por diferentes características. Entonces, que sepan, digamos, que tenemos acceso a esa información, creo que es relevante que lo tengan en consideración. Y aquí ya para ir, digamos, cerrando mi presentación, como les comentaba antes, nosotros este año levantamos el censo de población y vivienda, tuvimos de marzo a junio, en algunas comunas, como fue el caso Osorno, estuvimos hasta julio, y estamos en la fase de procesamiento de los datos recolectados. ¿Cuándo se van a entregar los resultados? En marzo de 2025 es la primera entrega de los resultados, que es el número de vivienda y población censada, que llegamos a nivel nacional, regional y también comunal. Ahí están los resultados preliminares. Posteriormente, en junio vamos a entregar una publicación de un certificadores que se va a entregar en junio, digamos, y entre julio y diciembre vamos a entregar la base de datos y cartografía censal y todo lo relacionado al censo de población y vivienda, con documentos de apoyo, memoria censal, etcétera. Se entrega toda la información del censo. Acá creo que es importante comentarles que este censo fue un censo con 50 preguntas,
Una primera parte de las preguntas tenía relación con las viviendas, el material de las viviendas, de las paredes, del suelo, del techo, si tienen o no acceso a agua potable, electricidad, etc. Y una segunda parte con las características de las personas. También se incorporó este año por primera vez en nuestro país una pregunta de discapacidad, que es la que se usa a nivel internacional y que hace distintas opciones si tienen problemas para ver, aún usando anteojos, etc. Por lo tanto, se incorporó eso. Hay otras preguntas, no sé, como métodos de eliminación de la basura, cómo se traslada a su lugar de trabajo, etc. Este es el censo más completo que se ha realizado y va a ser información muy valiosa. Se va a poder tener la información por manzana, por comuna, en todo, por rango de edad y por las distintas características de las personas. Lo quiero comentar porque creo que es relevante que sepan que está esto, que esto va a estar disponible, y desde ya dejo hecha la invitación para, si lo quieren, cuando entreguemos toda esta información, de poder hacer algún taller que nosotros hacemos para poder enseñar a usar, los que estén interesados, los mapas para poder verlo, y también cómo usar esta información. Se enseña un Redatam para que se hagan una idea, un Excel como agregado, digamos, con mayor almacenaje, porque hay millones de datos, pero que finalmente uno va utilizando filtros para poder saber todas las características, digamos, de las 50 preguntas que se obtienen, que tienen que ver con temas del mercado laboral, con temas de educación, le comenté lo de la pregunta de discapacidad, etc. Por lo tanto, en ese sentido es importante que lo tengan en consideración. Y finalmente, ya en enero del 2026 y en los meses que vienen vamos a estar entregando las proyecciones de población, la estimación de la población y también las proyecciones de población. Aquí creo que un dato a comentar, digamos, es que el censo es la base para la estimación de la población en sí y las proyecciones de población. Y en ese sentido, recuerden que el censo, si bien en la base, digamos, en términos de contar, también y por sobre todo busca caracterizar. Esta información se va a usar con registros administrativos justamente para la estimación y la proyección. ¿Y cuáles son esos registros administrativos? Lo que tiene que ver con la tasa de natalidad, de mortalidad, de las migraciones, etc. Y todo eso hay que medirse. Ahí solamente hacer algunos estudios, ahí tenemos la tasa de natalidad, digamos, comentarlo nomás que ha ido disminuyendo fuertemente en nuestro país. Hay distintas situaciones que lo pueden explicar, pero si el 2010, para que se haga una idea a nivel nacional, teníamos 250.000 o más nacimientos, digamos, ya en el 2023 estábamos con 170 y tantos mil, entonces están menos de 2 hijos por mujer, digamos, entonces la tasa de reemplazo es menor. No sé si me explico en la explicación. Entonces, eso es una tendencia, eso también lo medimos como Instituto Nacional de Estadística, eso también es público, está en nuestra página. Así que eso fundamentalmente era lo que quería mostrarles. La última lámina nomás, comentarles que en junio de estos 7 indicadores va a estar los hogares y población como viviendas por características de ocupación, ocupadas, desocupadas, promedio de personas por hogar, caracterización de población por sexo, edad, migración, pueblo originario, que también se mencionó en la introducción, educación, situación de discapacidad, género, entre otros. En fin, todo dentro de las 50 preguntas. Esa era la presentación, espero le haya servido, espero haber dado también a conocer la institución y que puedan, digamos, saber de que hay información valiosa que les puede servir a ustedes como salud, que les puede servir en distintos rubros. Muchas gracias. Ahora tenemos el gusto de presentar a la señora Sandra Cortés Arancibia, médica veterinaria, doctora en salud pública y magíster en ciencias biológicas, con mención en ciencias ambientales. Desde agosto del 2024 se desempeña como presidenta del Comité Científico Asesor del Cambio Climático del Ministerio de Ciencias de Chile. Es una destacada investigadora en salud pública especializada en la evaluación de riesgo para la salud por exposición a contaminantes. Desde el año 2013 ha colaborado activamente en el desarrollo de planes de adaptación al cambio climático en el sector salud. La señora Cortés nos presentará su charla titulada Sistemas de salud resilientes al clima, marco de trabajo para Chile. Adelante. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias porque creo que estamos siendo testigos de un proyecto muy novedoso que veo que va tomando forma. Quiero destacar
Dos o tres cosas que ya se han dicho para que lo tengan en esta presentación como en sus cabezas. Primero, agradecer al señor Julio Vargas lo que comentó respecto a la planificación de esta planificación estratégica por 10 años. Creo que es un tremendo desafío que se haya considerado, y es la primera vez que yo lo escucho en Chile en un hospital, que se haya considerado dentro de los lineamientos al cambio climático. También quiero destacar lo que comentó el señor Rodrigo Alarcón respecto a la falta de equidad en acceso a atención de salud y a la interculturalidad. Y quiero también destacar que en el video hubieron 3 palabras que se repitieron: pandemias, desastres, enfermedades respiratorias. Y por supuesto el INE, que nos dio una serie de antecedentes que pueden ser muy útiles para lo que yo quisiera mostrarles. Bueno, yo estoy aquí en representación del Comité Científico de Cambio Climático y quiero destacar que voy a contarles un poco de qué se trata este Comité Científico y revisar algunas definiciones que son muy importantes en el lenguaje y en la práctica del cambio climático, y especialmente poner énfasis en este marco de trabajo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Les voy a dejar la presentación en un formato PPT para que puedan usarla todo lo que quieran, porque creo que aquí hay cuestiones que nosotros no estamos discutiendo todavía en muchos lugares de Chile, así que hay un par de definiciones que creo que es importante que se vayan incorporando en la práctica. Bueno, primero comentarles que también somos testigos de una experiencia innovadora a nivel latinoamericano. Hay 4 comités científicos de cambio climático a nivel países. Estoy hablando de Costa Rica, México, Chile y se me quedó uno. Lo lamento, pero somos muy pocos países de Latinoamérica que tienen un comité científico asesor para cambio climático. Y nótese que es un comité científico, porque lo que nos importa es que la toma de decisiones para cambio climático esté fundamentada en la evidencia científica. Para eso, el Ministerio de Ciencias realizó un proceso que se los voy a comentar así someramente, una especie de concurso científico, pero no somos el primer comité científico que ha habido en Chile. A consecuencia de la COP25, cuando Chile en el año 2019 tenía que hacer la reunión de las partes de Naciones Unidas para ver los compromisos climáticos, se conformó un comité científico en donde se tomaron una serie de decisiones, ¿cierto?, para poder poner la evidencia en su lugar. Y en este comité científico habían personas, por ejemplo, como la ministra Maisa Rojas, como el ministro Muñoz del Ministerio de Transporte, pero nosotros ahora fuimos invitados a concursar y se seleccionaron 11 personas. Este comité científico es un comité asesor para el Ministerio de Medio Ambiente, porque es el Ministerio de Medio Ambiente el que gestiona toda la política nacional sobre cambio climático. En este comité científico estamos soportados, no puedo poner bien lo del puntero, pero lo que está en amarillo somos nosotros, somos un comité asesor para el Ministerio de Medio Ambiente, y el Ministerio de Medio Ambiente toma decisiones respecto a cambio climático con el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, donde están todos los ministros que están involucrados en temas, especialmente está la ministra de Salud. Somos un órgano que no depende del Estado, pero somos asesores para el Ministerio de Ciencia, o sea, para el Ministerio de Medio Ambiente a nivel nacional. Todo lo que se hace en la política ambiental parte de un lineamiento central, pero luego se baja a las regiones, y si se fijan en las regiones, debe de haber en cada región un comité regional de cambio climático, y luego a nivel local las acciones municipales o los planes comunales de cambio climático. Entonces es súper importante que ustedes estén como claros de que los niveles de injerencia en temas de cambio climático están desde la comuna, nivel regional y nivel nacional, pero nosotros como comité científico estamos limitados a nivel nacional, pero estamos totalmente preocupados y con ganas de involucrarnos en los temas regionales y comunales. Estamos amparados por una ley, tenemos un decreto que nos fija, por ejemplo, reuniones mensuales, pero nosotros, como somos el primero elegido de esta manera y estamos como con una serie de tareas pendientes, estamos reuniéndonos de manera quincenal. Funcionamos ad honorem, por lo tanto agradecemos mucho que nos hayan invitado, porque si no nos hubieran invitado no hubiéramos podido venir.
Y tenemos una persona que es un secretario técnico del Ministerio de Ciencia y hasta ahora no somos una entidad vinculante. O sea, aquí depende de ustedes cuánto se toma de lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos una serie de tareas que son como bastante administrativas, pero nos interesa mucho proveer documentación, antecedentes científicos, proponer y realizar diagnósticos o estudios científicos relacionados con el cambio climático y, por supuesto, apoyar en todo lo que se requiera para que esta política nacional baje hasta el nivel local. Aquí estamos el día que asumimos, somos 15 investigadores de diversas disciplinas, algunos que se dedican a temas como Antártida o zonas extremas, minería, biodiversidad, salud, oceanografía, y no puedo mostrar ahí dónde está Camila Muñoz, pero Camila está presentada al lado mío, y Camila trabaja específicamente en el tema de emisiones de gases de efecto invernadero asociados a la ganadería y es de la región, así que muchas gracias, Camila, por acompañarme. Y bueno, todos provenimos de distintas universidades, algunas Universidad de Concepción, Universidad Católica, USACH, la Universidad de Magallanes y Camila, que representa también a Línea en esta actividad. Bueno, aquí vienen las definiciones esenciales que las voy a pasar porque son muchas, pero van a quedar en la PPT. Cuando hablamos, esto es como lo que a mí más me importa mucho porque siempre a mí me dicen, oye, pero ¿cómo vamos a medir el cambio climático? Esa cuestión no existe. Y error, sí se puede medir y eso es importante tener en la cabeza, la temporalidad, ¿no? Cuando nosotros nos levantamos en la mañana y escuchamos el tiempo, estamos escuchando el estado del tiempo, lo que va a pasar en un par de horas, a lo más 1 o 2 días, ¿cierto? La manifestación de la atmósfera en un momento y en un lugar determinado, 2 o 3 días. Generalmente la gente dice, se equivocó. Sí, bueno, es que cuando se generó el pronóstico del tiempo, ya pasó mucho rato después. Lo que nosotros medimos generalmente es la variabilidad climática, que es una escala intermedia entre esas días y más de 30 años, porque cuando hablamos de clima, hablamos de una normalidad que ocurrió los últimos 30 años. Entonces ustedes aquí seguramente tienen una referencia de cuál ha sido el comportamiento del clima, de la atmósfera los últimos 30 años, pero lo que nosotros usamos más en salud es la variabilidad climática, lo que ocurre en una escala espacial, que puede ser local, regional o nacional, como uno quiera, en un rango de tiempo que puede ir de días a un par de 1 año, 3, 5, 10 años, ¿no? ¿Qué es cambio climático? Bueno, esto es una definición que ya está bastante consensuada, es un cambio del clima que se atribuye directa o indirectamente a la acción humana que se suma a la variabilidad natural. A la variabilidad natural del clima, que sabemos que puede ser muy corta o muy larga, pero que tienen que ser periodos de tiempo comparables, generalmente hablamos de 30 años. O sea, hay causas humanas y causas naturales que nos dan este cambio en el clima. Resiliencia. Cuando hablamos de resiliencia, cuando los sistemas, que pueden ser sociales, económicos o ambientales, tienen que, de alguna manera, afrontar un suceso, ¿no? Ya vimos que pueden ser desastres, que pueden ser pandemias, etc., implicando que tengan que reorganizarse para mantener su función esencial, su identidad y su estructura. Entonces, cuando hablamos de un hospital resiliente, estamos hablando de un hospital que, pase lo que pase, va a seguir haciendo su función esencial, que es solucionar problemas de salud, ¿cierto? Con su identidad, su estructura y conservando una capacidad de aprendizaje y de transformación. Adaptación es cómo nos ajustamos al clima, cómo nos vamos adaptando de tal manera de moderar los daños o de poder enfrentar los daños y especialmente aprovechar las oportunidades beneficiosas que se generen. Y por lo tanto, vamos a tener que trabajar fuertemente en cómo los sistemas naturales o las acciones humanas se adaptan al cambio que nos enfrenta el clima. En general, en términos de salud y comunidades, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es considerar el riesgo adicional que significa la variación climática o las variaciones meteorológicas como una función, como una integración. Esto es una derivada, una integral, ¿cierto?, en donde se conjugan las amenazas, que son lo que nosotros llamamos los peligros, que no lo puedo marcar ahí, perdón,
los peligros con la exposición y la vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros decimos va a haber un incremento o hay un incremento del riesgo de enfermar por las condiciones climáticas, es porque hay una amenaza concreta, un peligro, ¿cierto? Una emergencia natural, un evento extremo, olas de calor, incrementos de las temperaturas altas, reducción muy fuerte de las temperaturas bajas. Ese es un peligro, una inundación, una avalancha, etcétera, que se conjugan con la exposición, es decir, con la posibilidad de que tomemos contacto con ese evento, y la vulnerabilidad, la condición basal que permite que nos afrontemos mejor o menor a ese peligro. Esto, en términos de salud, está mediado por los procesos socioeconómicos, los famosos determinantes sociales de la salud, ¿cierto?, que van a determinar que las poblaciones respondan de manera diferenciada. Respecto al clima, bueno, hay un montón de cosas más, pero es importante mantener en la cabeza que estamos en una conjugación de peligros con vulnerabilidades, con exposiciones, y aquí les dejé definiciones más para que las puedan revisar con calma. ¿Qué es lo que está ocurriendo? No es que vaya a ocurrir, esto está ocurriendo, ¿no? Esto está ocurriendo, son estos impactos en salud poblacional. Para eso, la Organización Mundial de la Salud, y les dejo ahí una referencia donde está todo esto muchísimo más detallado, nos dice que nuestra preocupación son los riesgos de salud asociados a estas variaciones climáticas, con determinados factores de vulnerabilidad y en escalas temporales y territoriales específicas. Una escala en corto plazo, de un par de días, ¿cierto? Hay una erupción volcánica, ¡pum!, inmediatamente vamos a ver la ceniza, vamos a ver la polución del aire, rápidamente la crisis respiratoria. En el mediano plazo o largo plazo y en el muy largo plazo. El modelo es bastante sencillo. Estamos considerando un riesgo en la salud por estos peligros ambientales que están relacionados con el clima, lo que ya les decía, eventos extremos, calor, incremento del nivel del mar, contaminación del aire, cambios en la distribución de la ecología de enfermedades vectoriales, escasez de agua, reducción en la producción de alimentos. Esos son como los peligros comunes en cualquier lugar. Con factores de vulnerabilidad, por supuesto los demográficos, si tenemos mayor proporción de niños, si tenemos mayor proporción de enfermedad de personas mayores, mayor prevalencia de enfermedades crónicas, etc. Condiciones sociales, económicas, lo que hablamos también de equidad, de género, y las exposiciones, que de alguna manera es como nosotros tomamos contacto con estos peligros, ¿no? Los outcomes de salud, los daños en salud de los que tenemos que preocuparnos: lesiones e incrementos de mortalidad por eventos extremos, lesiones, o sea, enfermedades asociadas al calor, enfermedades respiratorias, enfermedades vectoriales, zoonosis, problemas de malnutrición, enfermedades crónicas en general, salud mental. Pero además tenemos que tener en consideración las capacidades de los sistemas de salud y de la infraestructura sanitaria para enfrentar lo que estamos viviendo. La misma OMS y otras agrupaciones que, como el Lancet Countdown, dicen, bueno, esto es lo mismo, de alguna manera con otra representación, ¿cierto? Los cambios de temperatura, las emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, conjugan para que haya mayor número de eventos extremos. Se reduce la capacidad física, la capacidad de los trabajadores, ¿no? Eso ya lo vemos nosotros en la zona central, cómo los agricultores tenemos que hacer adaptaciones para que puedan trabajar, porque con las horas de temperatura alta y la exposición a radiación ultravioleta están corriendo peligro. Y los temas críticos son seguridad alimentaria, salud mental, enfermedades cardiorrespiratorias, lesiones, muertes, enfermedades infecciosas. Cuando miren esto con más calma, al lado de cada uno de estos cuadraditos hay números, porque tenemos ya un listado de indicadores para el cambio climático, indicadores respecto a las exposiciones y al impacto, y también indicadores de vulnerabilidad. Y por lo tanto ya hay una lista de indicadores que se pueden validar, que hay que construirlos, que hay que ver de dónde sacamos los datos, y es un poco lo que estamos trabajando nosotros. Esto es como lo mismo, solo que es un panel de síntesis de los impactos por sector. Lo que está en rojo es Sudamérica, y lo que está en la pelotita negra
es que son impactos donde tenemos una alta confianza en que eso está ocurriendo, y en el otro son impactos proyectados, que es donde sabemos en Latinoamérica que tenemos ya impactos claros en el tema de los ecosistemas terrestres y de aguas, sistemas acuáticos, problemas claros con el tema del agua, con la producción de alimentos y en salud. O sea, esto ya está. Lo que nos falta es medir qué es lo que tenemos, la magnitud, ¿cierto? Entonces ya sabemos, salud, agua, producción de alimentos y daño ecosistémico en agua y tierra, ya está demostrado. Hay muchísimas cifras, no me voy a detener en esto, pero sin duda el cambio climático influye en lo que nosotros en salud conocemos como los determinantes sociales y los determinantes ambientales. Cuando hablamos de determinantes ambientales hablamos del aire limpio, que fue una estrategia de la OPS desde los años 90 y en donde hemos fracasado como país, el tema del agua, alimentos suficientes y vivienda segura, y destaco que aquellas zonas que tienen mala infraestructura sanitaria van a estar menos capacitadas para prepararse y para responder. Así que lo que ustedes están haciendo va en la línea correcta, porque ustedes están trabajando en la infraestructura y en las personas, ¿no? Y además tenemos una ventana de trabajo importante, y por eso es importante que en el comité científico haya personas de distintas disciplinas, es que si reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero a través de mejoras en el transporte, en la producción de alimentos, en cómo calefaccionamos nuestras casas y nuestros lugares, van a traducirse en mejoras de salud. Y por eso es tan importante que salud tenga un trabajo intersectorial con distintos actores, porque todo lo que beneficia a la salud en cambios de calefacción, en mejoras de transporte, en mejoras productivas, va a producir además beneficios. Pero además los hospitales y los centros de salud deben transformarse también para reducir sus emisiones, que eso es un tema que no es menor. Lo que podemos medir, y esto está asociado a lo que presentó el colega del INE, es que tenemos montones de indicadores, y Chile es un privilegio, tiene un sistema de salud que produce datos que son de valor mundial, porque tenemos un excelente sistema de estadísticas de salud que nos permite contar los muertos, que nos permite contar los fallecidos, las hospitalizaciones, las visitas de urgencia, los medicamentos que se venden, tenemos estudios poblacionales, tenemos los censos, tenemos encuestas como la CACEN, tenemos la ENCAVI, tenemos los censos agropecuarios, tenemos las encuestas nacionales de salud. O sea, tenemos una cantidad de datos impresionantemente buenas, pero que para el cambio climático representan la punta del iceberg. No es suficiente. No es suficiente. Hay una serie de síntomas, de signos, de eventos que ocurren en las casas, de que la persona se descompensa, que luego se deshidrata, que no los tenemos cómo pillar si no los buscamos. Pero además está el tema de bienestar y confort, que tampoco lo pillamos con esas estadísticas. Entonces, los sistemas de salud pueden adaptarse para proveer ese tipo de datos, y es lo que nosotros, bueno, yo en parte en mi línea de investigación, es cómo generamos mejoras, cómo hacemos cambios en la atención primaria, para que la atención primaria nos permita capturar este tipo de eventos que están escondidos, ¿no? Y eso es un tema en desarrollo. Otro día les puedo venir a contarles. ¿Qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? Mínimo, hay que tener un marco por donde empezar a trabajar para tener sistemas de salud resilientes. Y para eso hay que desarrollar capacidades. Este documento de la OMS está disponible, está en castellano, es un documento que no es tan complejo de abordar. Yo solo le voy a dar los lineamientos generales, pero ya la OMS nos dijo por dónde hay que partir. La OMS hace recomendaciones. Los países tienen que decidir si los toman o no. El vínculo entre clima y salud en Chile es reciente. Entonces, puede que algunas cosas que yo diga no estén expresadas en lineamientos ministeriales, y ahí me tomo de lo que ustedes dijeron. Pero ustedes pueden partir probando, diseñando estudios pilotos, seleccionando de este marco algunos puntos que pueden alimentar a políticas regionales o a políticas nacionales.
hago la alerta porque puede que esto no esté en lo que ustedes conocen. Sin embargo, la OMS dice que estas orientaciones son un insumo para apoyar a los ministerios de salud nacionales y, por supuesto, regionales, para que identifiquen sus funciones esenciales. ¿Se recuerdan los que han estudiado salud pública? Funciones esenciales de la salud pública. ¿Cuáles son esas funciones esenciales de salud pública que haya que fortalecer para poder dar una respuesta de salud integral ante el cambio climático? En un contexto de un plan que ojalá fuera regional aquí y que después pueda ser un plan nacional. Hay mandatos que Chile ha adscrito, así que internacionalmente no estamos solos, o sea, esto lo está haciendo mucha gente en distintos lugares del mundo. La Asamblea Nacional de Salud, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, toda la política de objetivos del desarrollo sostenible, el Marco Sendai para la reducción de riesgo, todo eso está, y Chile está adscrito, así que hay un check que tenemos listo. Comités regionales, se refiere a regionales como a las regiones del mundo. OPS está trabajando en esto para conformar comités regionales sobre la protección de la salud, y aquí ustedes ya lo deben conocer, aplicar el Reglamento Sanitario Internacional, el famoso RCI, que también está instalado en nuestra política sectorial en general en Chile. Y a nivel de los países, mejorar las capacidades nacionales, regionales, locales, ¿cierto?, en emergencia sanitaria y gestión de desastres. O sea, hay cuestiones que ya las estamos haciendo y lo importante es identificarlas para fortalecerlas. El marco tiene como primer objetivo, y aquí están las personas, por eso me parece fantástico que ustedes hayan puesto en este plan de próximos 10 años el foco en las personas, porque hay que orientar a los profesionales que trabajan en los sistemas de salud a fin de que comprendan y se preparen para afrontar los riesgos sanitarios adicionales al cambio climático, pensando en que vamos a adaptarnos, pensando en que nos vamos a fortalecer, pensando en mediano, corto y largo plazo, pero hay que trabajar con las personas. Y eso no es solo capacitación sentados, eso es ponerse a trabajar, ponerse a trabajar y formarse en el tema. Identificar las principales funciones del ámbito sanitario que se deben fortalecer para usarlas como base del plan integral y operativo que ustedes tienen que desarrollar, y prestar apoyo para que se identifiquen las funciones y las responsabilidades de los actores de este plan. Porque ustedes son, y todos nosotros somos, promotores de salud donde sea que estemos. Por lo tanto, hay que fortalecerse en cuanto a definir funciones, responsabilidades, tanto dentro como fuera del sector formal de salud. O sea, donde esté salud, en la mesa de trabajo que esté, intersectorial, salud también tiene que poner esto en la alerta, porque salud es el paraguas sobre el cual se deben articular todas las acciones respecto al cambio climático. En salud hay una serie de conceptos que hay que mantener en la cabeza. Mantener siempre el concepto de que cualquiera sea el escenario, salud tiene que mantener las funciones básicas que tiene como sistema. Además, tiene que de alguna manera actuar para moderar los daños y asegurar cierto equilibrio entre la calidad y el desempeño del sistema de salud. Además, considerar que tiene que trabajar también en el tema de la sustentabilidad, especialmente cuando piensa en infraestructura. O sea, infraestructura que sea resiliente al clima va a beneficiar a los trabajadores, va a beneficiar a los pacientes y va a beneficiar a la comunidad. Tener en cuenta que la resiliencia hay que mantenerla, o sea, hay que tener una proyección de mediano a largo plazo, hay que tener un marco de personas que estén comprometidas con esto, que haga que el sistema sea sustentable, es decir, que no cambie el gobierno y se te caiga el programa de sustentabilidad o se te caiga la capacitación de las personas, ¿no? Y tener siempre en consideración que van a seguir ocurriendo cambios, vamos a tener otra pandemia, vamos a tener emergencias, vamos a tener desastres, y que muchas veces esos cambios van a exceder las capacidades de respuesta, y por lo tanto
el sistema va a colapsar o va a fallar. Yo tengo en la cabeza el desastre que hubo en Chañaral en 2015, donde el primer lugar que quedó completamente dañado fue el hospital y su correspondiente unidad de vacunas, porque había que bajar medio metro, y al bajar medio metro se llenó de barro y teníamos que vacunar a las personas que iban a hacer el apoyo y no había con qué. Entonces es importante donde se construye el hospital, es importante la red de abastecimiento eléctrico, es importante el sistema de agua, es importante el sistema de calefacción, porque esto va a fallar. Entonces, como ustedes van a construir hospitales, no se olviden de esto. El marco conceptual es tomar, el sistema de salud, identificar las presiones que ustedes van a tener, por ejemplo, la calidad del aire, veo que es un problema, los problemas respiratorios, etcétera, los problemas de salud mental. Establecer cuáles son sus exposiciones, cuáles son las capacidades de adaptación de las poblaciones, tener en consideración que va a haber una vulnerabilidad reducida, que se va a tener que enfrentar a una capacidad reforzada y tener claro cuáles son los resultados que ustedes van a tener. Este es un marco teórico, pensado en la perspectiva del desastre, porque eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, el sistema de salud resiliente va a ser uno que va a poder prever las conmociones, o sea, qué cosas le van a pasar a ustedes, ¿no? Ya sabemos que hay lugares que no tienen agua, ya sabemos que tenemos problemas de contaminación del aire, ya sabemos varias cosas. Todo lo que esté relacionado al clima y poder darle respuesta, superarlas, recuperarse y adaptarse, porque lo que no puede hacer el hospital es cerrar la puerta. Entonces, para eso hay que aumentar la capacidad de resiliencia del sistema de salud y hay 4 o 5 mínimos que tienen que ver con liderazgo y gobernanza, que tienen que ver con las personas, que tienen que ver con los sistemas de información, muy vinculado a lo que ya hablamos del INE, que tiene que ver con los productos médicos y tecnologías que se van a utilizar, con la prestación de servicios que entrega el sistema y con el financiamiento, porque todo esto tiene que volverse resiliente al clima. Todo tiene que volverse resiliente al clima. Para desarrollar resiliencia hay que enseñarle al sistema de salud a adaptarse eficazmente al cambio y a los cambiantes riesgos sanitarios derivados del cambio climático. Es decir, aquí ya hay aprendizajes respecto a desastres, ya hay aprendizajes respecto a pandemias y hay que retrotraer toda esa experiencia para que ustedes puedan trabajar reduciendo la vulnerabilidad y desarrollando capacidades específicas. Reducir la vulnerabilidad, y me pareció fantástico lo que hablaron del hospital y la acción comunitaria, es que no tenemos que olvidarnos de los determinantes sociales de la salud y hacer todo lo que podamos para reducir la pobreza y la desigualdad y asegurar el acceso universal a servicios básicos. Y aquí esta cuestión se nos olvida. No es lo mismo tener agua de la llave 24/7 que te llegue un camión aljibe, donde el agua que ya trae el camión aljibe en una zona agrícola o en una zona rural es para cocinar, es para lavarse, es para alimentar los animales. Eso yo al menos tengo una opinión muy crítica de eso porque no es suficiente. Además, educación y buena alimentación. Aquí nosotros estamos viviendo en mi trabajo de investigación el tema, por ejemplo, de los desiertos alimentarios. O sea, no es posible que en Chile tengamos lugares productores de alimentos donde no podamos encontrar alimentos saludables. Eso es lo que nosotros le llamamos desiertos alimentarios. Y es cosa de caminar y ver qué es lo que uno encuentra cuando quiere comer en cualquier lugar. Yo tengo mucha experiencia de eso. Y desarrollar capacidades. Desarrollar capacidades significa que tenemos que buscar mecanismos para que las personas comprendan cómo el cambio climático afecta a su salud, cómo afecta a las poblaciones y cómo afecta a los servicios de salud requeridos.
podemos probar intervenciones y sistemas que ocurren en diversas condiciones climáticas. O sea, es súper bueno, aquí hay una historia del clima del sur, ¿no? Pero hay lugares donde el clima del sur ya no existe. Es bueno saber qué pasa en lugares más cálidos, es bueno saber qué pasa en otras experiencias donde rutinariamente han tenido problemas de acceso al agua y poder comparar, ¿no? Y, por supuesto, fortalecer las capacidades de salud pública acorde a las realidades del clima. Estos son los elementos básicos que les indicaba al principio, eso es lo que cualquier sistema de salud tiene que tener, pero además es importante, y esta cuestión de verdad es súper importante, nosotros con Camila y el Comité Científico hemos estado revisando planes de adaptación y de mitigación de diversos órganos del Estado, y de verdad es súper frustrante cuando uno no identifica cuál es el objetivo de un plan o de un programa, cuando no hay resultados medibles y cuando no hay ningún plazo realista, por favor. Eso es una pérdida de tiempo y de recursos cuando no establecemos objetivos, resultados y plazos realistas. Suena redundante, pero de verdad eso pasa. Lo que dice la OMS es que de aquellos 4 o 5 aspectos básicos desarrollemos 10. Liderazgo y gobernanza, las personas, el personal sanitario, la evaluación de la vulnerabilidad y la capacidad de adaptación, vigilancia integrada de riesgo y alerta temprano. Quisiera saber si aquí hay gente de la Seremía de Salud. Bueno, ¿ya? No importa, pero hay que llamarlos, hay que convocarlos, hay que traerlos, ¿ah? Y hay que empezar a hacer un diálogo interdisciplinario de conversar y de conversar y de conversar hasta que se aburran y se puedan aunar las cabezas, ¿ah? Yo lo sé porque yo trabajé en el Ministerio de Salud un tiempo. Vigilancia integrada. Ya no es suficiente la vigilancia epidemiológica. De riesgo y alertas tempranas. Vigilancia, o sea, salud e investigación. Tecnologías e infraestructura resiliente al clima y sostenible. Gestión de los determinantes ambientales. Programas sanitarios informados con la interfase del clima, preparación y gestión de emergencia y financiamiento. No me voy a detener en cada uno porque es la mitad del documento, ¿ya? Solo quiero que lo tengan, ojalá puedan revisarlo, ojalá puedan profundizar y desde aquí ustedes seleccionar con qué van a partir. Conclusiones. Estos son hechos, ¿ah? El cambio climático ejerce una presión importante sobre salud. No es que vaya a ejercer, es ahora. La propuesta del marco procura asegurar que los sistemas de salud ofrezcan una respuesta integral, eficiente y equitativa, y celebro mucho que incorporen la interculturalidad, porque esto es con todos. El enfoque se fundamenta en las funciones esenciales de la salud pública, incluyendo determinantes ambientales y determinantes sociales. Hay que pensarlo de manera que pueda aplicarse de manera flexible. Estructuras rígidas no van a funcionar. Considerando diferentes contextos, aprovechar la evidencia científica, las experiencias de dentro o de fuera del país, porque hay mucha gente trabajando en esto, y tener en la cabeza que los sistemas de salud resilientes al clima van a ayudar a promover y salvaguardar derechos básicos como el de la cobertura sanitaria universal y aportar al desarrollo sostenible. Quiero dejarles algunas referencias, porque esto de verdad, aunque ustedes no lo crean, uno se encuentra en todos los niveles con personas escépticas, con personas negacionistas, con personas que dicen, no, pero si esto no pasa acá, o con personas de, oye, no, si no hay plata, oye, no, que tengo que aprender otra cosa. De verdad, esto tiene que ir de la mano con la evidencia científica, no tenerle miedo a la investigación que pueden hacerse desde los niveles locales o regionales de salud. Hay muchísimo material en el Lancet Countdown, que es un grupo de gente desde... Todo esto se genera en el hemisferio norte,
¿ya? Por supuesto es necesario adaptarlo a nuestra realidad. Ahora tenemos un Lancet Down desde Perú que está produciendo un montón de datos para Latinoamérica, y en ese link pueden encontrar cualquier cantidad de material, y lo que en la página de la OMS también, así que lo que necesiten, no duden en contactarse con nosotros. No está dentro de nuestras tareas hacer apoyo ni local ni regional, pero al menos en mi caso personal yo lo considero una responsabilidad ética, así que escríbanos y si necesitan algo nos cuentan. Muchas gracias. Damos la bienvenida entonces a la señora Jessica Ojeda Uribe, kinesióloga con un magíster en Administración de Salud y 13 años de experiencia en el servicio público. Durante 4 de esos años ha trabajado en el Departamento de Atención Primaria del Servicio de Salud Osorno, donde actualmente se desempeña como jefa del Subdepartamento de Calidad y Control de Gestión en APS. En esta ocasión subroga al jefe del Departamento de Atención Primaria de Salud. La señora Jessica Ojeda nos expondrá sobre atención primaria de salud, avances y desafíos. Adelante, por favor. Bien, muy buenas tardes, buenos días a todos. Son 2 niveles de atención distintos entre sí, con funciones cada uno en lo particular, pero con un mismo fin, ¿cierto? Brindar la mejor atención con equidad al usuario y a su familia. Hoy voy a hablar acerca de un poco de lo que tenemos como situación actual en la red de atención primaria de la provincia de Osorno y los desafíos que tenemos y las proyecciones como red también. ¿Qué va a pasar? Si no funciona, yo te lo paso. ¿Ya? Perfecto. Estamos en vivo, por cierto. Sí, gracias. Gracias por el relleno. Bien, mientras tanto voy a conversarles. La presentación se va a enmarcar en 3 puntos, ¿cierto? El primero, que tiene que ver con algo de historia. Vamos a ser muy breves en ese punto. Luego vamos a hablar acerca de la situación actual en la que nos encontramos y posteriormente vamos a hablar acerca de proyecciones y desafíos de nuestra situación futura. En lo asociado a la historia, muy bien. En lo asociado a la historia, básicamente comentar que tomemos como hito 1952, ¿cierto?, donde se forma el Sistema Nacional de Salud, Servicio Nacional de Salud, y de una manera centralizada. Al pasar del tiempo, ¿cierto?, distintas políticas públicas por un bien social, con enfoque hacia el usuario, a la familia, a la comunidad, implementando nuevas, ¿cierto?, estrategias para poder ir en pro de las determinantes sociales en las cuales nosotros nos vinculamos en salud pública, han hecho que se avance hacia lo que hoy en día estamos en boga y lo que vamos en desarrollo, que es la universalización de la atención en salud. Y por eso cobra relevancia lo que sucedió en 1978, ¿cierto?, en el contexto internacional, donde se realizó la firma de Alma Ata, donde se reconoce, ¿cierto?, la APS como una estrategia para poder alcanzar un mejor nivel de salud en la población. A nivel nacional también fueron avanzando a lo largo del tiempo, particularmente la descentralización que se provocó en el servicio con los servicios nacionales de salud, ¿cierto?, y la municipalización de la atención primaria. El año 2005 se potenció fuertemente lo que es el modelo de salud familiar con la reforma de salud y posteriormente ya lo que tenemos a la fecha, que se ha concretado también con la universalización de la atención. El modelo de salud familiar del que se habla se basa en 3 principios. Los 3 principios son atención centrada en la persona, la atención integral y continuidad del cuidado,
Estos 3 principios se engloban en ejes estratégicos que van a colocar en el centro al usuario, a la familia, a la comunidad, al intersector para abordaje de determinantes sociales y con eso poder también darle una atención equitativa a la población a cargo. El modelo de gestión de atención primaria, ¿cierto?, es un modelo que se centra en la eficiencia de los recursos, de tal manera que colocando a la familia y al intersector en este trabajo se pueden hacer una toma de decisiones en conjunto y de esta manera poder ir avanzando en lo que son los planes de intervención en la familia y a los usuarios. Nosotros como red de atención primaria hoy en día tenemos 12 centros de salud, los cuales están distribuidos en la provincia, ¿cierto? 6 en la comuna de Osorno, un centro en la comuna de Purranque, uno en la comuna de Puyehue, otro en Río Negro, 2 en San Juan de la Costa, 1 en San Pablo, y recordar que Puerto Octay en estos momentos está en desarrollo de un proyecto, no tenemos SFAM hoy en día en la comuna. 7 SECOF, 28 postas de salud rural, también distribuidas en las 7 comunas de la provincia, y 3 hospitales comunitarios con atención primaria dosada, que están en la comuna de Puerto Octay, San Juan de la Costa y San Pablo. La situación actual de la atención primaria es que tenemos 2 grandes desafíos. Lo primero es que tenemos que dirigir los recursos a quienes más lo necesitan, ¿ya? Con un enfoque, como yo le mencionaba en un inicio, en determinantes sociales. Esto fue ampliamente ya introducido con las 2 exposiciones que pasaron recién, ¿cierto? Y por otro lado también liderar cambios en las circunstancias que determinan la salud. Nuestro rol principal como atención primaria, ustedes saben que es la promoción y la prevención de la población general que tienen a cargo. Respecto a los pacientes crónicos, nosotros estimamos que un 70, un 80%, estudios lo avalan, ¿cierto?, hay población con enfermedades crónicas no transmisibles. Por lo tanto, hoy en día tenemos la realidad de tener un alto número de usuarios que presentan una enfermedad crónica no transmisible y además luchamos contra el envejecimiento de la población. Lo que genera obviamente una población no solamente que es o presenta una patología crónica, sino que además presenta multimorbilidades. Por lo tanto, nosotros hoy en día nos basamos bajo una situación en que hay un agravamiento epidemiológico, ¿cierto?, con multimorbilidad, desigualdades, porque tenemos problemas en el acceso y lo que genera obviamente problemas en los resultados en salud. Hay una brecha respecto a lo que es la dignidad sanitaria asociada a los tiempos de espera. Esto cobra relevancia, por ejemplo, en sectores también que son un poco más retirados de las zonas urbanas, donde el acceso al que se presenta es mucho más escaso que, por ejemplo, tener un problema de salud acá en Osorno, ¿ya? También hemos enfrentado situaciones respecto a la seguridad sanitaria que nos han generado inconvenientes en cómo enfrentar y abordar los problemas de salud de la población. Recientemente pasamos por una pandemia, ¿cierto? Y también podemos enfrentar cualquier otra emergencia sanitaria, ya sea desde el contexto epidemiológico como también en el ámbito de emergencia y desastre. Por lo tanto, nuestro camino es avanzar hacia una APS universal donde se consideren las condiciones de vida saludable, donde tengamos un enfoque de sistema público digno y moderno, donde se incorporen innovaciones en salud y también donde podamos abordar temas que guardan relación a seguridad social. Nosotros tenemos que saber que para poder analizar la situación interna en la que nos desenvolvemos, también debemos identificar brechas en las que tenemos como sistema también. Nosotros hoy en día tenemos brechas respecto a cobertura, a recursos humanos y a infraestructura, ¿ya? Respecto a la cobertura, mucho tiene que ver también con nuestra dispersión geográfica, con nuestra disponibilidad también de recursos humanos en los centros de salud, lo cual se va fijando anualmente, cada centro lo realiza, ¿cierto?, a través de sus entidades administradoras, y también en temas de infraestructura asociado al gran crecimiento poblacional que hemos evidenciado, ¿cierto?, últimamente, y lo cual nos genera una brecha en el acceso también a salud.
¿En qué consiste la APS universal? La APS universal consiste en transformar la atención primaria en una estrategia de cuidados de salud de la población, ampliando cobertura y la calidad de la atención. Ampliando la cobertura sobre todo en aquellos grupos los cuales no tienen acceso a esta promoción y prevención en salud. Todos sabemos que, si bien es cierto, nuestro sistema es mixto, ¿cierto? Los que participan del sistema privado a través de las ISAPRES o aquellos usuarios que en el fondo definen atenderse por esta vía, no tienen la misma cantidad de cartera de prestaciones o de servicios que un establecimiento de atención primaria, que su foco es promoción y prevención. Los programas de reforzamiento de atención primaria vienen direccionados también para fomentar estas políticas públicas asociadas al tema. Por lo tanto, la idea con esta estrategia es poder darle cobertura a esos usuarios que pertenecen a cualquiera de los grupos identificados. Ahora, no es solamente dar cobertura a esos grupos particularmente, sino que también mejorar la cartera de servicios a aquellos usuarios que pertenecen a la red pública. ¿Cómo? Con innovación, con nuevas tecnologías, modificando procesos de gestión clínica y gestión administrativa. Nosotros hoy en día nos basamos en que la APS universal enfrente atributos o problemas que se puedan presentar desde el punto de vista de la equidad. Nosotros sabemos que respecto al acceso cercano, podemos hacer estrategias que vayan en pro de que los usuarios puedan acceder de una manera más expedita. Dentro de eso, una inscripción universal, ¿cierto?, para que el usuario pueda pertenecer al establecimiento que se encuentra más cercano o al que él, por comodidad, define atenderse. El agendamiento que sea de una manera moderna, con innovación, donde ya no sea necesariamente entregarle el gasto de bolsillo a ellos para que puedan movilizarse de un lado a otro, sino que también puedan hacer llamados telefónicos, priorizar atenciones, ver si es necesario o no ir al centro. De esa manera también reducimos filas, hacemos más eficiente el sistema. La efectividad, ¿cierto?, tiene que ver con hacer más integral la atención, los cuidados integrados que podamos entregarle a los usuarios, sobre todo aquellos que tienen multimorbilidad, los recursos de la comunidad que podamos utilizar para poder ocuparlos como un ente de apoyo para la atención que se realice, conectar la red de atención primaria y los especialistas, los equipos móviles que puedan potenciarse en la red de atención primaria, por ejemplo, en los establecimientos que cumplen con las condiciones para que ellos puedan ir y hacer más resolutiva la atención. Y por otro lado, la calidad, ¿cierto?, de la atención, que mucho tiene que ver con el rediseño del financiamiento. La atención primaria se financia desde el per cápita. El per cápita tiene una modalidad basal, pero también tiene indexadores. Los indexadores vienen a aumentar el financiamiento de acuerdo a ciertos parámetros que están estandarizados. Sin embargo, esos parámetros que tienen que ver con la población y tienen que ver con la pobreza de la población no son enfocados a la determinante social particularmente. Por eso es importante avanzar en el financiamiento hacia una modalidad en la cual el Ministerio pueda identificar las condiciones del territorio y de esa manera poder potenciar el recurso que llegue. De esa manera se va a hacer más eficiente el uso de los recursos. Y bueno, igualmente todo lo que es brecha de infraestructura para poder obviamente entregar acceso y cobertura a la población que lo requiere. Nosotros hoy en día, en base a lo que conversábamos recién, ¿cierto?, existe una estrategia de cuidados integrados centrado en las personas con multimorbilidad o SICEP. No sé si todos lo han escuchado, pero esta estrategia se basa en el contexto del modelo de salud familiar, donde nosotros podemos ver aquí a la izquierda, ¿cierto?, el enfoque tradicional, donde un usuario que tiene múltiples enfermedades crónicas termina transitando en el centro 10 a 12 consultas al año. ¿Por qué? Porque estamos fragmentados. Estamos viendo al usuario de una manera de programa, lo estamos viendo por su patología de salud mental, lo estamos viendo por su patología de cardiovascular y no lo estamos viendo con su integralidad. Por lo tanto, el paciente que termina
ocurriendo, transitando en los centros de salud. Como no resuelven en el CESFAM, se va a la urgencia. En la urgencia finalmente se transforma en un policonsultante, porque la modalidad obviamente de la urgencia no es resolver temas que tiene que resolver o debe resolver la atención primaria. Y no tenemos al usuario con seguimiento. Por lo tanto, tenemos un usuario que transita en reiteradas ocasiones, que termina siendo una sobrecarga al sistema a nivel hospitalario, que no tiene el seguimiento. Por lo tanto, no tenemos cómo resolver los problemas que a lo mejor le generan la policonsulta, o cómo reducir o controlar los efectos de la multimorbilidad que posee. ¿Qué es lo que propone la estrategia CICEP? Es un enfoque centrado en la persona. Cambia la cantidad de consultas por año. Ustedes pueden ver que pasa de 10 a 12, a 3 a 4 al año. ¿Por qué? Porque lo vemos de una manera integral. Los rendimientos de atención deben aumentan para que sean vistos con todas sus morbilidades, con todas sus patologías crónicas no transmisibles asociadas. Y de esa manera avanzamos, ¿cierto?, hacia una modalidad realmente con salud familiar, donde hacemos un seguimiento del usuario, donde podemos en el fondo también enfocar las necesidades particulares de la persona. Esta estrategia es una estrategia de estratificación de G0 a G3. G3 son los más críticos, ¿cierto?, y donde posee entre 5 o más morbilidad. Uno dirá, claro, 5 igual es alto, pero la realidad es que un gran porcentaje de usuarios tiene sobre 5, ni siquiera es que tiene 5, tiene más de 5. Es lo que hoy en día presentamos en la atención primaria. ¿Cómo ha ido esta evolución en el tiempo? Nosotros partimos en el 2019-2020 con la implementación de esta estrategia, y a lo largo de los años, ¿cierto?, se han ido sumando centros, incorporando nuevas estrategias, haciendo ingresos a los centros. Y podemos ver que a la fecha nosotros hemos tenido un total de ingresos de 30.186 pacientes. O sea que esos 30.186 usuarios han ingresado a la estrategia de CICEP con un control de enfoque multimorbilidad. ¿Cuál es lo preocupante de ese dato? Que de esos 30.000, 14.623 son del grupo de mayor riesgo, es decir, todos ellos tienen sobre 5 enfermedades. Además, podemos hablar acerca de los controles. Pasamos a tener 116.618 controles, de esos la mitad son por controles de G3. Y ahora podemos hacer una totalidad de seguimientos, ¿cierto?, o incorporar los seguimientos dentro de la estrategia con 21.496. 19.031 pertenecen al grupo también de mayor riesgo. Para este año 2024, se instauró un indicador para poder evaluar el porcentaje de personas que están estratificados en el grupo de G3 que tienen interconsulta para derivar obviamente al hospital, ¿ya? Por lo tanto, esos usuarios que están siendo controlados en la atención primaria pero que tienen interconsultas para que sean resueltas en el hospital base, son vistos por una profesional de enlace, ¿ya? Bueno, esto fue una conversación, ¿cierto?, que tuvimos con el director también del hospital, con el jefe del departamento, donde se habló acerca de cuál era la intención de esta estrategia particularmente, y obviamente la idea es que podamos tener una continuidad de los cuidados para que el usuario, cuando sea derivado del hospital base y teniendo los riesgos que tiene, podamos disminuir las hospitalizaciones evitables. Está comprobado a través de estudios, ¿cierto?, que de tres hospitalizaciones evitables, al menos un usuario fallece. Por lo tanto, si nosotros podemos evitar estas hospitalizaciones evitables, obviamente también vamos a controlar la mortalidad asociada a esta causa. También es importante mencionar acá que esta gestión que realiza la profesional de enlace viene a reducir los tiempos de espera del usuario, en el sentido de que se pueden hacer gestión desde el punto de vista si requiere fármaco, se pueden hacer gestión de
optimizar los tiempos en los cuales puede obtener una hora al especialista, y de esa manera podemos hacerle o entregar una respuesta mucho más oportuna al usuario. La idea de esto es que se haga una gestión de casos. El usuario que tiene mayor riesgo requiere tener mayor seguimiento, requiere tener mayor control, requiere que podamos darle con mayor oportunidad la resolución a su problema. Ahora, claro, uno dice, le estamos traspasando el gasto, entre comillas, a un establecimiento de salud. Sin embargo, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de eficiencia de los recursos, es mucho más operativo tener un profesional de enlace que priorice, que ejecute, que evite a lo mejor que el usuario, en vez de venir, pueda tener la resolución, porque de repente son derivados por situaciones que pueden tener una resolución mucho más rápida, por la cual se derivan también. Ahora, ¿cuál es la situación que tenemos a la fecha? Este año 2024 nosotros trabajamos particularmente con una comuna, con la comuna de San Pablo. Esta comuna de San Pablo este año tuvo 223 derivaciones al hospital, que digamos con categoría de G3, y de esas 223 interconsultas se fueron vistas 66 por la profesional de enlace. Esto, como está asociado a meta, indicadores, ¿cierto? A nosotros nos pedían un 10%, se cumplió en un 30%. Ahora, la idea de esto es que, y también en la proyección, es que va a ir aumentando con los años. Este primer año es un 10%, pero ya el segundo va a ser un 50%. No va a ser en una comuna, van a ser más comunas. Por lo tanto, esto también viene a generar un impacto en quien ocupe el rol de profesional de enlace en la atención secundaria, y también de cómo nosotros coordinamos la red entre hospital y atención primaria para establecer protocolos o procedimientos en los cuales se señale específicamente cuál va a ser el tránsito del usuario. Bien, en la línea de la implementación, ¿cierto?, de la universalización de la atención, nosotros también tenemos implementado estrategias que van de la mano con la innovación en salud. Y dentro de eso tenemos la estrategia Telesalud, ¿cierto? Esta estrategia viene a basarse en un modelo de gestión remota de la demanda. Entonces, nosotros partimos el año 2023 implementando esta estrategia. Se incorporaron 3 establecimientos, Ovejería fue el primero, luego vino el CESFAM de San Pablo y posteriormente como hospital comunitario, ¿cierto?, el hospital de Puerto Octavio. ¿Qué implica esta estrategia? Implica que el usuario pueda acceder por medio de una plataforma a la atención, ¿ya? Pero se hace un triage. En el fondo, el usuario accede a esta plataforma, llama y se gestiona su caso. Entonces, ¿qué ocurre? Que no todos los usuarios que van al establecimiento requieren necesariamente la consulta con médico. Van, piden la hora, ocupan recursos, hacen fila, hacen gasto de bolsillo y no necesariamente requerían la hora con el médico. Y todo lo que eso lleva como consecuencia. Por lo tanto, esta estrategia viene a decir, ok, el usuario requiere una atención realmente, o puedo resolverla yo con dispensar medicamentos, en coordinación con farmacias, por ejemplo, o definitivamente quiero una orden de exámenes, la cual yo la puedo realizar, porque esta estrategia implica que el establecimiento tenga triachistas, ¿ya? Tenga personas que están a cargo de hacer este triage. Y aparte de eso, obviamente priorizan las atenciones. Y en torno a eso, ¿cierto?, nosotros este año también, 2024, y considerando los resultados que tuvimos el año 2023, se implementaron otros centros, se sumaron otros centros a esta estrategia. Tenemos el CESFAM de Puaucho en San Juan de la Costa, el CESFAM practicante Pablo Araya en Río Negro, y próximamente se va a sumar el CESFAM de Lopetegui y y el hospital de Pumele. Uno tiende a creer que por el hecho de ser un hospital que la población, ¿cierto?, es reducida, que finalmente no hay a lo mejor tanto tránsito del usuario, porque como la población es pequeña y existe este equipo humano que en el fondo igual está disponible para esta población, creería que a lo mejor no es necesario implementar este tipo de estrategias. Sin embargo, nosotros tenemos que volver a las barreras de acceso,
Y dentro de eso está, por ejemplo, que la población o el perfil de la población de la comuna de San Juan de la Costa, de San Pablo, son usuarios que no tienen recorridos todo el tiempo, que tienen dificultades aún de acceso, por lo tanto son con alta ruralidad, que muchas veces tienen problemas de conectividad también, ¿ya? Por eso es que se instauró también que se implemente en hospitales comunitarios, como en el caso de Pumelé, en San Pablo. Bien, ahora, ¿qué resultados hemos tenido al respecto? Bueno, nosotros tenemos 5 centros con implementación de telesalud y se han recibido 15.351 solicitudes, ¿ya? Es decir, esa es la cantidad de usuarios que han llamado en los diferentes centros desde el año 2023, cuando se implementó a la fecha, para poder resolver su problema de salud. En promedio, para resolver su problema, se han demorado 3 días los equipos, en promedio, ¿ya? Pueden haber escape, obviamente, siempre sucede eso, pero en promedio son 3 días. Es decir, yo llamo, quiero una hora médico y en 3 días yo ya tengo mi hora médico. O yo llamo y necesito tener la orden de exámenes y voy a tener mi orden de examen. Y ¿qué es lo otro que es súper importante? Que de todas esas solicitudes, el casi 30% resuelve su situación por contacto telefónico. Es decir, reducimos la asistencia del usuario al centro, reducimos la demanda o la sobrecarga a los profesionales médicos, en este caso, porque son la mayor demanda que se presenta, para poder en el fondo priorizar esas horas para otros usuarios que a lo mejor sí lo requieren. Y es de esta manera que nosotros creemos necesario ir avanzando hacia estrategias que fortalezcan la equidad, me den más acceso, me permitan entregarle más cobertura, tener disponibilidad de recursos, hacer más eficiente el recurso. Bien, y en la mira también de las determinantes sociales, en miras de poder derribar barreras de acceso, en miras de poder entregar una atención más con mirada de calidad también al usuario, es que como servicio de salud se implementó la georreferenciación de todas las comunas, ¿ya? Por lo tanto, el año 2023, a través de recursos de reforzamiento, ¿cierto?, se hizo una distribución de recursos en las comunas para que ellos pudieran adquirir software de georreferenciación. Por lo tanto, todas las comunas el año 2023 adquirieron su software, implementaron la georreferenciación, principalmente en el grupo de riesgo de dependencia severa. Por lo tanto, con eso nos permite también optimizar la movilización de los equipos, georreferenciando a estos usuarios y generando la mejor ruta para hacer una atención clínica mucho más expedita. Y no solamente desde el punto de vista de la atención, sino que también ante la posibilidad de una emergencia y desastre. Entonces, si tenemos identificada la población de riesgo y sabemos cómo priorizar. ¿Qué es importante para este año 2024? Que se implementaron también, o están las comunas trabajando ya en los otros grupos de riesgo, los G3, que para nosotros es fundamental poder tenerlos definidos, en los niños y niñas con necesidades especiales, adolescentes también, usuarios oncológicos o de cuidados paliativos, todos los niños y niñas con riesgo de desarrollo psicomotor y los activos comunitarios. Y ahí me detengo porque, claro, todo esto es importante, bonito desde el punto de vista sanitario, pero para nosotros como atención primaria es súper relevante contar con los activos comunitarios como un foco de trabajo participativo, para poder en el fondo no traspasar un poco la responsabilidad de la salud a la población y que no recargue solamente al establecimiento. ¿Ya? Bueno, en torno a lo que hemos hablado, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra proyección? Sabiendo que existen estudios que indican que los países con una atención primaria fuertemente desarrollada mejoran la calidad de vida, disminuye la mortalidad, ¿cierto?, reduce las hospitalizaciones evitables, y hablamos que frente a las hospitalizaciones evitables también aumentábamos la tasa de mortalidad de los usuarios y mejorábamos la calidad de los servicios.
Bien, entonces esta proyección de una APS más fuerte tiene que basarse en condiciones de vida saludable, incorporando aquí términos o un fuerte desarrollo en el trabajo intersectorial y participación social, fomentado, ¿cierto?, con la gobernanza de salud fortalecida. Y aquí este tema es muy importante porque hasta hace un tiempo yo decía gobernanza, como que suena bonito, pero no sé si la gobernanza es un tema primordial, sino radical en lo que son las implementaciones de modelos de atención, de los modelos de salud basados en atención primaria. El liderazgo requiere una gobernanza potente y fuerte, en el sentido de que es ahí donde se toman las decisiones y se definen cómo tomar las decisiones. En torno a eso, nosotros tenemos como proyección, ¿cierto?, seguir impulsando lo que es el desarrollo de la infraestructura y el recurso humano, con especial énfasis en los médicos de familia. Y los médicos de familia en Chile, nosotros como provincia, es una de las comunas que tiene mayor cantidad de médicos de familia, si no es la que tiene más. Somos una de las que más tiene. Sin embargo, algo pasa que ha cambiado o hemos frenado un poco el desarrollo del modelo de salud familiar, de tal manera que los médicos de familia se están dedicando a cumplir un rol asistencialista, cuando lo que necesitamos realizar es hacer lo que para algunos dicen, ay, que lata, pero nosotros nos basamos en eso, tenemos que hacer estudio de familia, tenemos que hacer análisis de caso, tenemos que analizar la familia, en qué contexto se desarrolla, y el determinante social que me puede generar un aumento, ¿cierto?, en el problema de salud de esa persona. Y de esta manera, trabajando en infraestructura, recursos humanos, médicos especialistas que me permitan resolver el problema, o al menos el abordaje del problema, ir cerrando brechas en temas de calidad también y de financiamiento. ¿Esto tiene que ver con un cambio estructural? Sí, por supuesto que sí. Ver la salud como derecho, ¿cierto?, pero también a la APS para todos desde el territorio. Tenemos que acercar la salud. De ahí a que todas las estrategias que vayan en pro de llevar la atención al territorio es lo que tiene que fomentarse, con el fortalecimiento de la gobernanza. Y como dije recién, una APS fuerte tiene que vincular la participación, tiene que considerar el trato sensible, ¿cierto?, hacia la necesidad de la persona, que pareciese que con el tiempo lo perdemos, pero cada cierto tiempo hay que regularse. Las tecnologías, ¿cierto?, interoperables, agendamiento y la atención de crónicos, por ejemplo, en domicilio, que también es una estrategia que permite a lo mejor reducir el riesgo del usuario presentarse en el establecimiento. Todo eso con el fortalecimiento de integración de las redes. Ahora, las redes integradas en salud, ¿cierto?, no es más que un conjunto de organizaciones que se juntan en torno a una población en común para poder tomar decisiones en torno a una mejora en la salud de esa población que tienen a cargo, y que estén dispuestos, ¿cierto?, a que hayan indicadores y medios de verificación también que demuestren que lo que están haciendo va en pro de la mejora de la salud de las personas. Bien, en torno a eso, nosotros como servicio se hizo una proyección de la infraestructura de atención primaria con una mirada a 10 años, al igual que lo están haciendo como la planificación, ¿cierto?, acá del hospital. Esto fue presentado también en el Consejo Integrador de la Red Asistencial, en el CIRA. Por lo tanto, hay algunas personas que a lo mejor pueden ya haberlo visto. Sin embargo, creemos relevante mostrar que se hizo un trabajo desde la gobernanza. Se convocaron al servicio de salud a los alcaldes de cada comuna, a los jefes de departamento de salud municipal, a los SECPLAN, participó la subdirección administrativa, el director, el jefe de atención primaria, un equipo técnico, donde se habló acerca de algunas variables para priorizar dónde y de qué tipo incorporar un centro de salud, donde consideramos, por ejemplo, crecimiento de la población, envejecimiento de la población, las brechas, ampliación de cartera de prestaciones, solicitudes de la comunidad, porque también hay algunos lugares donde, si bien es cierto, no se justifica ni por población, ni tampoco por brecha, pero sí hay una alta demanda de solicitudes de la comunidad.
Y como conversé en un inicio, al tener una PS municipalizada, ¿cierto? También hay un componente político de por medio, donde hay que responder fuertemente a las necesidades de la comunidad. La distancia de transporte, que nosotros lo llamamos isócrono, ¿cierto? Respecto a la distancia que tiene de un centro que tiene mayor resolutividad. La universalización de la atención y algunos vacíos de cobertura que se generan en algunos territorios. Bien, nosotros hoy en día esto va a quedar, entiendo, a disposición, así que no voy a entrar en detalle, pero esto es lo que hoy en día está en desarrollo en los proyectos de infraestructura de atención primaria. Pero considero que es necesario mostrarles al menos, por ejemplo, la construcción de CESFAM Chuyaca-Colzar, que hoy en día está en desarrollo, ¿cierto? Porque esto también va a venir a entrar en una conversación respecto a cómo se reorganiza todos los dispositivos de salud de la provincia, de la comuna, enfocado obviamente a, participarmente en la red